Hay lugares que la historia prefiere enterrar, sitios donde las paredes no solo guardan ecos del pasado, sino algo más, algo que aún respira. Hoy, en Cronotierra, recorreremos 20 lugares reales, embrujados no solo por lo inexplicable, sino por lo que la historia decidió callar. Antes de comenzar, suscríbete y activa la campanita, porque este viaje no será superficial y cada paso que demos te llevará más profundo. Y si llegas hasta el final, descubrirás algo más. Un patrón inquietante que une todo lo que parecía aislado. Lugar 1. Castillo de Edimburgo, Escocia. En el corazón de Escocia, sobre una colina de origen volcánico, se alza una de las fortalezas más antiguas y temidas del continente, el Castillo de Edimburgo. Desde el siglo XII fue escenario de guerras, traiciones reales, asedios y ejecuciones públicas, prisión de rebeldes, cuartel de soldados, un símbolo del poder absoluto incrustado en piedra. Pero no es solo su historia lo que lo hace inolvidable, es lo que muchos aseguran sentir cuando están dentro. Las antiguas mazmorras alojaron a prisioneros de guerra, herejes, traidores, en celdas húmedas, sin luz, rodeadas de muros que parecían cerrarse con cada día que pasaba. Algunos visitantes afirman que aún pueden escucharse gritos lejanos, como si el tiempo no hubiese seguido adelante en ciertos rincones. Uno de los relatos más conocidos es el del tamborilero sin cabeza, una figura sin rostro que aparece antes de momentos trágicos. Se le ha visto marchar con uniforme del siglo XVII, al ritmo de un tambor que nadie ha podido identificar. También se han reportado apariciones en la zona conocida como la prisión de los prisioneros de guerra, una figura andrajosa que atraviesa muros y presencias frías que se acercan por detrás, sin dejar rastro. Durante investigaciones paranormales, las cámaras han fallado sin razón, los sensores de movimiento se han activado en salas completamente vacías. Hoy, el castillo se visita todos los días, pero hay zonas donde los guías bajan la voz y rincones donde incluso los más escépticos admiten sentir que no están solos. Lugar 2. Isla de Poveglia, Italia. Frente a las elegantes costas de Venecia, entre canales y bruma, se alza una pequeña isla que el tiempo ha preferido silenciar. Desde lejos parece un rincón inofensivo, vegetación espesa, ruinas cubiertas por hiedra, un campanario que aún desafía al viento. Pero al acercarse, la atmósfera cambia, el aire se espesa. La quietud ya no es belleza, es advertencia, estamos en Poveglia. Un lugar tan cargado de muerte que pocos se atreven siquiera a pronunciar su nombre en voz alta. Durante siglos, esta isla fue utilizada como cuarentena forzada. Cuando la peste negra arrasaba Europa, los enfermos, contagiados o sospechosos eran enviados aquí a desaparecer. Muchos aún estaban vivos cuando eran arrojados a fosas junto a los cadáveres. No hubo cuidados, no hubo entierros, solo fuego y silencio. Se estima que más de 160.000 personas murieron en Poveglia y que su tierra, literalmente, está hecha de cenizas humanas. No es una metáfora, el suelo fue enriquecido por los cuerpos quemados, pero la historia no terminó allí. En el siglo XX, la isla volvió a abrirse, esta vez como hospital psiquiátrico. Y si el pasado ya había dejado cicatrices, lo que ocurrió entonces sumó oscuridad. Pacientes internados aseguraban ver figuras sin rostro, escuchar lamentos que emergían de las paredes, sentir presencias que los vigilaban por la noche. Los médicos lo atribuían a su condición, pero uno de ellos, el más temido por sus crueles lobotomías, terminó cayendo desde lo alto del campanario. Dicen que no saltó, dicen que lo empujaron. Hoy, Poveglia está oficialmente cerrada. No hay rutas turísticas, no hay señales en los mapas, pero hay quienes se atreven a cruzar en secreto, y quienes lo hacen, rara vez regresan indiferentes. Lugar 3. Torre de Londres, Inglaterra. Junto al río Támesis se alza una fortaleza de piedra tan imponente como inquietante, la Torre de Londres, símbolo del poder real y tumba silenciosa de incontables secretos. Construida en el siglo XI, fue mucho más que una residencia real. Aquí se dictaron condenas, se ejecutaron traiciones y se escribió con sangre parte de la historia británica.
Figuras como Ana Bolena y Lady Jane Grey encontraron su final entre sus muros, y según dicen, jamás se fueron. Ana Bolena es una de las apariciones más persistentes. Se la ha visto vagar sin cabeza por los pasillos, vestida de blanco en la misma ruta que recorrió antes de su ejecución. Los guardias reales han presentado informes oficiales sobre encuentros inexplicables, luces flotantes, figuras espectrales y cambios bruscos de temperatura que desafían cualquier lógica. Porque aquí, incluso el silencio parece tener memoria. Dicen que el pasado se puede enterrar, pero en la Torre de Londres, el pasado se pone de pie y camina. ¿Y tú? ¿Crees que los lugares pueden guardar el alma de su historia? ¿O que ciertas presencias nunca aceptaron el olvido? Lugar 4. Castillo Leap, Irlanda. Un lugar donde la niebla cubre las colinas y las piedras hablan, si sabes escucharlas. Allí se levanta una fortaleza medieval con una energía densa, pesada. Una que se percibe incluso antes de cruzar sus muros. Estamos en el Castillo Leap. Construido en el siglo XIII, este castillo fue escenario de guerras de clanes, asesinatos entre hermanos y rituales oscuros. Pero lo más inquietante no es su historia escrita, sino lo que se encontró oculto dentro de sus paredes siglos después. Durante unas reformas en los años 90, los trabajadores descubrieron una cámara secreta. Dentro, cientos de huesos humanos. Las víctimas habían caído por una trampilla, directo a un pozo con púas de acero. No eran prisioneros de guerra, eran condenados, posiblemente por razones religiosas o políticas, o tal vez por algo más antiguo. Y entre todos los fenómenos registrados hay uno que se repite una y otra vez: la presencia de una entidad sin nombre. Una criatura que no se parece a un fantasma tradicional, más bien una sombra. Se la conoce como The Elemental. Se manifiesta como una masa oscura, de baja estatura, con ojos huecos. Los que lo han visto describen un olor putrefacto, una sensación de amenaza inminente, y en algunos casos ataques físicos leves, rasguños, mareos, colapsos. Incluso médiums y expertos en lo paranormal han admitido que este lugar no es como los demás. El castillo se puede visitar, pero quienes han entrado sin respeto han salido con algo más que una historia. Castillo Leap no solo está embrujado, está marcado. Si esta historia te ha sorprendido y disfrutas explorando los rincones más oscuros del mundo, suscríbete a Cronotierra y activa la campanita. Lugar 5. Catacumbas de París, Francia. París, ciudad de luz, arte, belleza y muerte. Bajo sus calles elegantes, sus cafés y sus avenidas, se esconde un mundo completamente distinto. Un laberinto oscuro, estrecho, húmedo, una red de túneles que no fueron hechos para los vivos. Hablamos de las catacumbas de París. A finales del siglo XVIII, los cementerios de la ciudad estaban colapsando. Los cuerpos eran tantos que las epidemias amenazaban con extenderse. La solución fue drástica: trasladar más de 6 millones de cadáveres al subsuelo. Cráneos, fémures, tibias, colocados con precisión, formando muros, arcos y columnas de hueso. Hoy, una pequeña parte del sistema está abierta al público, pero lo que ves en los recorridos oficiales es apenas un fragmento. El resto, más de 300 kilómetros de túneles, está fuera de los mapas, y quienes se han adentrado sin permiso, a veces no regresan. Se han reportado grabaciones perdidas encontradas años después, en las que se escuchan pasos, voces y susurros sin fuente clara. Y ahora vamos a un castillo maldito en los Alpes austriacos, donde se juzgó a decenas de mujeres por brujería, y donde los ecos de las torturas aún parecen escucharse entre sus muros. Lugar 6. Schloss Muscham, Austria. Entre los valles brumosos de los Alpes austriacos se levanta una construcción de piedra que parece salida de una pintura romántica. Pero bajo esa belleza majestuosa se esconde uno de los capítulos más oscuros del corazón de Europa. Este es Schloss Muscham, un castillo del siglo XIII que fue tribunal, prisión y escenario de una de las mayores persecuciones por brujería del continente. Durante los siglos XVI y XVII, decenas de personas, la mayoría mujeres, fueron arrestadas aquí, acusadas de practicar hechicería. Las torturas eran sistemáticas, las confesiones forzadas,
Y las sentencias definitivas. Muchas de ellas nunca salieron de sus mazmorras, o salieron, pero solo para ser quemadas frente a la multitud. Hoy, las celdas aún conservan los instrumentos de tormento, y quienes se atreven a recorrer sus pasillos dicen que el castillo recuerda. Visitantes hablan de puertas que se abren sin causa aparente, susurros en los corredores y una figura femenina vestida de negro que aparece junto a la escalera y desaparece antes de ser alcanzada. No se trata solo de leyendas locales, incluso historiadores y guías del castillo evitan quedarse a solas por la noche. Dicen que hay habitaciones donde el aire se vuelve espeso, donde las paredes parecen mirar de vuelta. Schloss Musham no es solo un castillo, es una cicatriz histórica. Próximo destino, América. Lugar 7. Isla de las Muñecas. A las afueras de Ciudad de México, en los canales de Xochimilco, se encuentra la Isla de las Muñecas, un paraje flotante cubierto de vegetación, lodo y cientos de muñecas colgando de los árboles, algunas sin brazos, otras con los ojos vacíos, muchas desgastadas por la lluvia y el tiempo, pero conservando algo imposible de explicar: presencia. La historia de la isla comienza con don Julián Santana, un hombre que decidió aislarse en este rincón tras haber presenciado, según él, la muerte de una niña que se ahogó en los canales. Poco después, empezó a encontrar muñecas flotando en el agua, y cada vez que veía una, la colgaba en los árboles, como ofrenda, como protección. Durante años vivió rodeado de estas figuras y aseguraba que de noche se movían solas, que escuchaba susurros y que no estaba solo. Lo más escalofriante llegó décadas después. Don Julián murió ahogado en el mismo lugar donde afirmaba haber visto a la niña. Desde entonces, visitantes y trabajadores del canal han reportado ver muñecas girando por sí solas, ojos que siguen al visitante, y voces tenues entre los árboles, incluso cuando no hay viento. A continuación, lugar 8. Eastern State Penitentiary, un edificio monumental y uno de los experimentos penitenciarios más oscuros de Occidente. Entramos en la Eastern State Penitentiary, en Filadelfia. Inaugurada en 1829, fue la primera prisión del mundo construida para aplicar aislamiento total como método de redención. Celdas individuales, sin contacto humano, comida por ranuras, silencio obligatorio, nadie veía a nadie. Lo llamaron reforma, pero en la práctica fue una forma de deshacer lentamente la mente. Muchos internos desarrollaron alucinaciones, depresión, ataques de pánico, y las consecuencias fueron tan graves que con el tiempo el modelo fue abandonado, aunque no antes de dejar cicatrices profundas en sus muros, y tal vez algo más. Después de cerrar, en 1971 comenzaron los rumores. Pasos en los corredores vacíos, gritos ahogados desde celdas clausuradas y figuras oscuras que se desvanecen al girar una esquina. Investigadores paranormales han registrado anomalías térmicas, interferencias en el sonido e incluso grabaciones en las que se escuchan voces que nadie emitió en tiempo real. Y ahora cruzamos al oeste, a una prisión famosa por su seguridad y por los que nunca escaparon, aunque, según dicen algunos, alguien o algo todavía camina por sus pasillos. Lugar 9. Alcatraz, Estados Unidos. Frente a la costa de San Francisco, rodeada por aguas frías y corrientes traicioneras, se encuentra una de las cárceles más famosas y temidas del mundo. Alcatraz, La Roca. Durante décadas fue sinónimo de seguridad máxima, una prisión donde se encerraba a los criminales más peligrosos como Al Capone o Robert Stroud, el hombre pájaro. Pero con el paso del tiempo, algo más se fue quedando en sus pasillos, algo que no aparece en los informes oficiales, pero que muchos han sentido. Durante su funcionamiento, los guardias reportaban gritos inexplicables, portazos en celdas vacías, y figuras humanas que desaparecían al acercarse. El bloque D, donde se encontraban las celdas de aislamiento, es especialmente temido. Allí, un preso gritó durante toda la noche asegurando que algo lo atacaba. A la mañana siguiente, estaba muerto. Y no fue el único caso. Desde que la prisión cerró en 1963, Alcatraz se convirtió en museo. Pero tanto trabajadores como turistas han contado experiencias escalofriantes. Puertas que se abren solas, cadenas que se arrastran, sombras que cruzan los corredores. Incluso hay grabaciones en las que se escuchan conversaciones.
en idiomas que ya no se usan. Dicen que nadie escapó de Alcatraz, pero tal vez algunos nunca salieron. Y si has llegado hasta aquí es porque estás mirando más allá de lo visible. Haznos saber que sigues con nosotros, comenta la palabra eco. Así sabremos cuántos aún escuchan lo que otros prefieren ignorar. Si aún no lo has hecho, suscríbete a Cronotierra y activa la campanita, porque lo que viene a continuación va a ponerte los pelos de punta. Lugar 10. Hotel Cecil, Estados Unidos. En pleno corazón de Los Ángeles, entre rascacielos, turistas y luces de neón, se levanta un edificio que muchos pasan por alto, pero que la oscuridad no ha olvidado. Este es el Hotel Cecil, un nombre que para algunos ya no significa nada, y para otros significa todo lo que está mal con un lugar. Inaugurado en 1927 como símbolo de lujo, pronto comenzó su declive. Un declive que no fue solo económico, sino espiritual, asesinatos, desapariciones y del paso de figuras escalofriantes, pero la historia que convirtió al Cecil en leyenda ocurrió en 2013. Elisa Lam, una estudiante canadiense, fue hallada sin vida dentro de uno de los tanques de agua del hotel. Lo que estremeció al mundo no fue solo su muerte, sino el video captado por una cámara de seguridad del ascensor. Allí se la ve actuando de forma errática, presiona botones sin lógica, se asoma al pasillo como si alguien o algo la persiguiera. Pero en el video no hay nadie más. El caso fue declarado oficialmente un accidente, pero quienes han visto ese video saben que no es tan fácil cerrar esa historia. El Hotel Cecil no es solo una historia viral, es una advertencia con fachada de hotel, una caja de resonancia donde lo inexplicable aún respira. Lugar 11. Casa Matusita, Perú. Lima, capital del Perú. Una ciudad llena de historia colonial, plazas, iglesias y misterios que no se cuentan en las guías de viaje. En una esquina céntrica, justo frente a una antigua sede de inteligencia del Estado, se alza una casa de fachada común, pero cargada de leyenda. Hablamos de la Casa Matusita. Según la tradición popular, este edificio está tan embrujado que nadie ha logrado pasar una noche entera dentro sin perder la razón. Hay muchas versiones. Una de las más repetidas dice que hace siglos una mujer practicaba rituales de brujería en su interior. Otra, que allí vivió un hombre que envenenó a toda su familia, y que, desde entonces, la casa quedó marcada. Durante los años 70, un conocido periodista intentó pasar la noche ahí como parte de un desafío televisivo. Según la historia, salió gritando, desorientado, y nunca volvió a ser el mismo. Otros aseguran que empleados de mantenimiento escuchaban voces, que los objetos se movían solos. Hoy en día la casa no está abierta al público, pero quienes caminan por esa calle aseguran sentir un escalofrío al pasar junto a sus ventanas cerradas. Lugar 12. Cementerio de Colón, Cuba, La Habana. En su centro se encuentra uno de los cementerios más grandes y majestuosos de América Latina, el Cementerio de Colón. Fundado en 1876, es reconocido por su arquitectura monumental, esculturas de mármol y mausoleos que parecen templos. Pero tras esa belleza aparente, hay historias que han perdurado por generaciones. Aquí descansan presidentes, artistas, poetas y también miles de personas anónimas, muchas de ellas con historias trágicas, interrumpidas o jamás cerradas. Una de las tumbas más visitadas es la de la Milagrosa, una joven madre que murió al dar a luz. Su bebé fue enterrado con ella y, según se cuenta, años más tarde se descubrió que los cuerpos estaban en una posición distinta a la original. La madre abrazaba al niño. Desde entonces, miles de personas han dejado cartas, flores y peticiones en su tumba. Algunos visitantes han sentido un cambio brusco de temperatura al entrar en ciertos pasillos, y no pocos han salido del lugar con la sensación de que algo los acompañaba. El cementerio de Colón es más que un camposanto. Es un museo a cielo abierto y también un archivo de emociones, creencias y despedidas inacabadas. Algunos lo ven como un lugar de paz, otros como un punto donde la frontera entre lo vivo y lo invisible se vuelve demasiado delgada. Lugar 13. Argentina. Hay silencios que reconfortan y hay otros que pesan como un secreto. A las afueras de La Plata, Argentina, existe un pequeño bosque del que pocos hablan en voz alta. No aparece en guías turísticas ni tiene nombre oficial.
Durante los años 80 y 90 comenzaron a acumularse historias inquietantes, personas que entraban y no regresaban, o que, al ser encontradas, habían tomado decisiones trágicas bajo la sombra de los árboles. Nadie sabe cuántos, no hay cifras exactas, pero hay algo en el lugar que ha despertado inquietud durante generaciones. Quienes se han adentrado en él coinciden en algo extraño. El aire se vuelve más denso, los sonidos del exterior desaparecen, y el tiempo parece funcionar de otro modo. Lugar 14. Sanatorio Durán, Costa Rica. En lo alto de las montañas de Cartago, Costa Rica, donde la neblina cubre los árboles y el silencio es espeso como la bruma, se levanta un edificio que parece suspendido en el tiempo. El Sanatorio Durán, construido en 1918, fue el primer hospital especializado en tuberculosis del país. Un lugar de ciencia y esperanza, pero también de soledad, encierro y muerte. Aquí fueron internados hombres, mujeres y niños, aislados por una enfermedad sin cura. Muchos llegaron buscando alivio. Otros jamás salieron, pero cuando el hospital cerró en los años 70, no todo quedó en el pasado. El edificio fue abandonado, pero nunca estuvo del todo vacío, y una presencia que se repite una y otra vez. Una niña vestida de blanco, de pie junto a la ventana, mirando al visitante en silencio, hasta desaparecer. ¿Crees que un hospital puede conservar el eco del sufrimiento? ¿O es el visitante quien proyecta su propia sombra en sus pasillos? Si este viaje por lo invisible está removiendo algo dentro de ti, suscríbete a Cronotierra y no olvides de activar la campanita. Así no te perderás lo que está por venir. Lugar 15. Aokigahara, Japón. Comenzamos nuestro viaje por Asia y lo hacemos en uno de los lugares más impactantes, misteriosos y tristes del planeta. A los pies del majestuoso Monte Fuji hay un bosque que se extiende como una alfombra verde y espesa. Hermoso, sí, pero inquietantemente silencioso. Estamos en Aokigahara. Este lugar ha sido durante décadas el escenario de cientos de muertes autoinfligidas. Y aunque las autoridades han intentado borrar esa reputación, el bosque parece seguir atrayendo a quienes cargan un dolor demasiado pesado. Aokigahara no es solo bosque. Es un lugar donde el sonido desaparece, donde la vegetación es tan densa que incluso la luz del sol se vuelve tenue, y donde la brújula, literalmente, puede dejar de funcionar debido a la composición volcánica del suelo. Senderos señalizados invitan a volver, carteles con mensajes de aliento están clavados entre los árboles. Pero más allá de las rutas oficiales, hay caminos que nadie recomienda seguir. Muchos visitantes han reportado sentir una presencia constante, una energía que no juzga, pero tampoco consuela. Se han grabado voces sin origen y algunos exploradores afirman haber sentido que algo o alguien los acompañaba. Lugar 16. Bangar Fort, India. En el estado de Rajasthan, entre colinas áridas y ruinas milenarias, se alzan los restos de una ciudad que alguna vez fue próspera y que hoy permanece vacía, silenciada, observada desde lejos. Este es el fuerte de Bangar. Construido en el siglo XVII, fue una ciudad amurallada con templos, palacios y mercados. Pero algo ocurrió, algo que hasta el día de hoy nadie ha podido explicar con certeza. Según la leyenda local, un hechicero se enamoró de la princesa del reino. Ella lo rechazó y él, en venganza, lanzó una maldición sobre el lugar. Poco tiempo después, Bangar fue invadido, destruido. Y desde entonces, ninguna persona ha podido vivir allí por mucho tiempo. El gobierno indio ha prohibido oficialmente la entrada al fuerte después del atardecer, y en la entrada principal hay un cartel que lo deja claro. No está permitido permanecer en esta zona después del anochecer. Quienes han desobedecido esa advertencia, turistas, cazadores de fenómenos paranormales, curiosos, han reportado sonidos metálicos, pasos apresurados entre las piedras y gritos que se cortan en seco. Si esta historia te impactó, te invitamos a dejar tu reflexión abajo en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a crecer y seguir investigando nuevas historias. Ahora sí, cruzamos hacia el sudeste asiático, donde una estructura colonial con 1000 puertas y un pasado oscuro ha sido escenario de tantos avistamientos que hasta los soldados dejaron de hacer guardia por la noche. Nuestro próximo destino. Lugar: Lawang Sewu, Indonesia.
en la ciudad de Semarang, en la isla de Java, se alza un edificio tan impresionante como inquietante. Su nombre significa literalmente las 1000 puertas. Este es Lawang Sewu. Construido a principios del siglo XX por los colonos holandeses, fue en su origen la sede de una compañía de ferrocarriles. Pero con los años, su función cambió, y también su reputación. Durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas japonesas tomaron el edificio y lo utilizaron como centro de detención, tortura y ejecución. El sótano se convirtió en prisión y las aguas del pozo en un lugar sin retorno. Hoy, las puertas de Lawang Sewu siguen abiertas, pero lo que se dice que ocurre dentro ha hecho que incluso la policía local evite patrullar de noche. Testigos han visto figuras femeninas flotando entre pasillos, luces que se apagan y encienden sin razón, y siluetas oscuras que cruzan los corredores, sin dejar sombra. Uno de los reportes más conocidos es el de una visitante, que se desmayó justo al cruzar una de las puertas internas. Más tarde, dijo que había visto a alguien mirándola fijamente, pero que no tenía rostro. Se han grabado psicofonías, fluctuaciones térmicas y fenómenos que ni los investigadores locales intentan explicar. Lugar 18. Hospital Nam Kwu, Hong Kong. En el corazón vibrante de Hong Kong, entre avenidas modernas, luces de neón y rascacielos de vidrio, existe una edificación detenida en el tiempo. Oscura, cubierta por enredaderas, olvidada por la ciudad, pero no por quienes aún la sienten viva. Este es el Hospital Nam Kwu. Construido a comienzos del siglo XX, sirvió como clínica, residencia temporal y presunto centro de detención durante la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Los rumores hablan de torturas, abusos y gritos que nadie se atrevió a documentar, y quizás eso es lo que quedó atrapado entre sus paredes. Desde su abandono, el edificio se convirtió en un foco de leyendas urbanas. Vecinos reportan luces que se encienden solas por la noche, siluetas que cruzan las ventanas vacías, y una energía densa que parece bloquear la respiración. Una noche, un grupo de estudiantes entró como parte de un desafío. Lo que comenzó como una aventura terminó con llantos, gritos y varios de ellos en estado de shock. Ninguno volvió a hablar públicamente del tema. Los intentos de restaurarlo han fracasado. Las empresas contratadas abandonan los trabajos sin explicación y los obreros se niegan a seguir tras escuchar voces que los llaman por su nombre. Hoy, el Hospital Nam Kwu permanece como una advertencia muda. No tiene vallas, pero nadie entra. Lugar 19. Castillo del Cabo, Sudáfrica. Lo que estás a punto de escuchar forma parte de los registros más inquietantes del continente africano. A orillas de Ciudad del Cabo se encuentra la estructura colonial más antigua del país. Y también una de las más perturbadoras. Este es el Castillo del Cabo, también conocido como el Castillo de Buena Esperanza. Construido en el siglo XVII por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, fue fortaleza militar, residencia oficial y centro de detención y tortura. Prisioneros políticos, esclavizados y rebeldes eran interrogados en sus cámaras subterráneas. Algunos nunca salieron. Otros dejaron gritos que, según cuentan, aún se oyen en las noches más quietas. Una de las manifestaciones más conocidas es la de una figura encapuchada que cruza el patio central antes de desvanecerse frente al portón principal. Y otra, la campana del Torreón, que durante años sonó sola a medianoche, aunque no estuviera conectada. Guardias han reportado ver un perro negro que aparece de la nada y desaparece justo antes de tocarlos, y varios visitantes aseguran haber sentido cómo los observaban en las salas donde antiguamente se ejecutaban castigos físicos. Durante trabajos de restauración, varios obreros abandonaron el lugar, no por superstición, sino porque sentían que no estaban solos. Ahora sí, nos vamos al último destino, y si llegaste hasta aquí, queremos felicitarte por estar acompañándonos en este viaje. Lugar 20. Port Arthur, Australia. Llegamos al final. Nuestro último destino está al sur de Tasmania. Fundado en 1830, fue una de las colonias penales más duras del Imperio Británico. Aquí encerraban a los reincidentes, a los inadaptados y a niños que simplemente no encajaban. El régimen era brutal. Aislamiento total, castigos físicos, silencio obligatorio. Algunos sobrevivieron, otros solo se deshicieron en el olvido. Hoy es un sitio patrimonial.
pero ni la pintura fresca ni el sol de Tasmania han podido disipar la sombra. Visitantes han visto figuras en las celdas, escuchado voces bajo la tierra y sentido una tristeza que no se explica con palabras. Y así hemos recorrido 20 destinos marcados por el dolor, la pérdida y algo que tal vez no tenga nombre. Lugares reales, con memoria, sitios donde el pasado no termina, simplemente cambia de forma. Tal vez lo paranormal no son fantasmas, tal vez es la historia, cuando no quiere ser olvidada. Gracias por acompañarnos hasta aquí, y si este viaje te hizo ver el cielo y la historia con otros ojos, si sembró en ti preguntas que no se resuelven con facilidad, suscríbete a Cronotierra y activa la campanita. Porque esto no fue un final. Si quieres una segunda parte, déjalo en los comentarios con la frase segunda parte. Lo que viste no fue solo una historia, fue una grieta. Y del otro lado nos esperan nuevas puertas, nuevos ecos y verdades que aún no se atreven a hablar. Nos vemos en la próxima historia, porque mientras sigamos escuchando, lo invisible nunca dejará de hablar.